Al menos 132 personas murieron y más de 570 resultaron heridas en el balance que se tiene al momento en Colombia por este terremoto de ayer de 7.4, de magnitud 7.4, que sacudió al país. El balance parcial lo ha hecho la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, y Pereira, la capital del departamento de Risaralda, que limita con San José del Palmar, epicentro del terremoto que se produjo a las 7:34 horas local, concentra uno de los mayores números de víctimas mortales, con 60 personas fallecidas, según las informaciones. También ha habido otros reportes que hablan de cifras actualizadas que le mencioné en el resumen inicial. Y bueno, pues estamos hablando de que es el desglose que están haciendo las capitales del país. Aún no se incluye totalmente el balance de las cifras de personas muertas o heridas en localidades aledañas que han sufrido también serios colapsos en edificios y daños en infraestructura hospitalaria, en aeropuertos, en servicios públicos, en sistemas de transporte. Es realmente una situación muy delicada la que está viviendo Colombia en estos momentos. Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia son las principales ciudades que permanecen en alerta roja por la magnitud de los daños, y en total cuentan al menos con 86 edificios colapsados y 6 aeropuertos con operaciones suspendidas. Residentes están moviendo los escombros, como le decíamos hace un momento. Vemos las imágenes de las personas, los ciudadanos que están moviendo los escombros de los edificios colapsados después de este terremoto del 10 de agosto de ayer. En Pereira, además de las decenas de personas fallecidas, personas quedaron atrapadas, 16 personas quedaron atrapadas en el megacable, en el teleférico público. Dos edificios se colapsaron totalmente y 15 puntos críticos en los que continúan las labores de rescate, mientras que el aeropuerto internacional Matecaña permanece cerrado por daños en su cubierta. Este terremoto de 7.4, según el Servicio Geológico Colombiano, se sintió a las 7:34 de la mañana y tuvo su epicentro, como le digo, en San José del Palmar, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país. Y bueno, hemos contactado a un especialista. No sé si tenemos confirmada la llamada en este momento con Daniel Ruiz. Daniel Ruiz es profesor del Departamento de Ingeniería de la Universidad Javeriana. Y bueno, hemos contactado la comunicación con Daniel precisamente para escucharlo, porque se ha referido que se trata de un sismo, uno de los más fuertes sismos de los últimos años en Colombia. Así que estaremos en cualquier momento conectando con esta figura que es experta en la materia. Y bueno, vemos los testimonios, por ejemplo, del departamento de Chocó, una región colombiana empobrecida, marcada por el conflicto armado e históricamente olvidada. Usted vive un nuevo episodio trágico de los que ya le ha tocado vivir a esta población. Desde allí las comunidades cuentan cómo viven las consecuencias del terremoto que sacudió al país este 10 de agosto y claman por asistencia de las autoridades para afrontar la emergencia. Las frases que se han recogido por parte de las agencias y de los periodistas son como: se cayó todo, estamos en la calle. Así resumen el desastre los habitantes en su relato de este especial que está realizando France 24. Los colegas de France 24, que es un espléndido espacio de información y comunicación internacional, han hecho un recuento muy importante. Martín Bustamante de France 24 ha hecho un recuento estremecedor. Martín ha ido directamente a los lugares, hablando de cómo Colombia se estremeció este 10 de agosto con este terremoto que sacudió buena parte del país y que dejó a decenas de muertos, desaparecidos y destrucción en al menos 5 ciudades. El Servicio Geológico informó que el sismo ocurrió, como decíamos, después de las 7:34. Y bueno, estamos hablando de que apenas acababa de llegar, era su primer lunes de presidente de la República, y Abelardo de la Espriella,
apenas tomó posesión el fin de semana, estaría en su tercer día de mandato, su primer día hábil de mandato ayer lunes, y pues se enfrenta una situación a la que ha calificado ya como desastre nacional. Le agradezco mucho a Daniel Ruiz, profesor del Departamento de Ingeniería de la Universidad Javeriana en Colombia, que nos tome la comunicación para hablar de lo sucedido. Gracias, Daniel. Bienvenido y saludos desde México. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Igualmente, ¿qué tipo de sismo es este y qué se puede reportar al momento? Pues es un sismo de subducción muy parecidos a los que ocurren en todo el Pacífico en América, que tuvo una magnitud de 7.4 y que afectó una gran parte del territorio colombiano. La zona cafetera está muy afectada. Las principales ciudades de esa zona sufrieron daños importantes. Tenemos cerca de más de 160 edificaciones que han colapsado en las ciudades. Adicionalmente, pues una cantidad importante de muertos que ya se cuentan en centenares. Y pues es una situación bastante desafortunada para un país como Colombia, donde pues confluyen no una ni dos, sino tres placas sísmicas, y aquí se generó en el choque entre la placa Nazca del Pacífico y la placa Suramérica. Es un sismo muy fuerte. ¿Tiene el dato de cuál fue el sismo más importante antes de este en la historia de Colombia? Bueno, en la historia que hemos medido, tenemos otro sismo con una magnitud muy similar. Estamos hablando de que empezamos a medir los sismos de acuerdo con, digamos, lo que hace el gobierno nacional cerca de los años 80. Pero antes de eso, pues ha habido terremotos con magnitudes estimadas de orden de 8, ¿no? 8 un poco más. No obstante, en la historia sísmica medida en el país, pues este es probablemente uno de los más grandes, magnitud 7.4. Estamos hablando, bueno, ¿qué tan sísmica es Colombia para efectos prácticos? Esto no se vive todos los días, obviamente, perdón que lo diga de esta manera. De acuerdo, pues algún experto en alguna conferencia mundial de ingeniería sísmica decía que el día que Japón, México, Chile y Colombia solucionen sus problemas sísmicos, cualquier país lo va a solucionar. En Colombia confluye tres placas sísmicas, macroplacas, y que adicionalmente han generado arrugamientos en la corteza terrestre, que es lo que llamamos la cordillera de los Andes. Entonces, en Colombia tenemos sismos por la placa del Caribe, como la que ocurre en Venezuela, la placa del Pacífico, la placa Nazca, pero adicionalmente nos recorren fallamientos más superficiales de sur a norte. Eso hace que el 80% de la población colombiana viva en zonas de amenaza sísmica clasificadas como intermedia o alta, lo cual pues hace que Colombia sea un país sísmico, un país que ha tenido importantes eventos sísmicos que han afectado a las diversas capitales. Incluso esta zona cafetera de Colombia fue afectada por un sismo en el año 1999. Y ahora llega este terremoto de magnitud 7.4, pues que también ha generado una gran destrucción en esta zona importante del país. Las zonas más afectadas, al final de cuentas, son algunas ciudades, ¿no? ¿Cuáles serían las más afectadas desde la perspectiva que tienen ustedes? Pues a ver, las ciudades principales más afectadas son Pereira, Manizales y otra ciudad que está en otro departamento ¿Cali? Del Valle del Cauca, que se llama Cali, correcto. Cali. Estamos hablando, sí, de una circunstancia bastante grave. Las llamadas réplicas del sismo, ¿se tiene registrado un número? Sí, en realidad este sismo, por la profundidad a la que ocurrió, no tuvo tantas réplicas y no va a tener réplicas tan importantes. La réplica con magnitud más grande registrada por el Servicio Geológico Colombiano fue 4.8. Y pues ya ha pasado bastante tiempo desde la ocurrencia del sismo, lo cual pues quiere decir que al menos no sentiremos terremotos con una magnitud muy grande en ese lugar en los próximos días, lo cual digamos que es algo de esperanza para todo el proceso de rescate y de remoción de escombros. Sin duda. Sabemos, Daniel Ruiz, que en Colombia la gente se levanta temprano, la gente es muy madrugadora para trabajar y empiezan a trabajar temprano de tal manera que a esa hora de la mañana pues mucha gente tenía su celular en la mano. Hay muchas imágenes, hay muchos elementos visuales que nos permiten percibir y ver a la distancia lo fuerte que estuvo. Se veían los edificios moverse de una manera impresionante. ¿No es cierto? Es correcto, es absolutamente impresionante. Yo soy un profesor que da dinámica estructural e ingeniería sísmica. Tengo el laboratorio en la Universidad Javeriana más sofisticado que tenemos en Sudamérica. Ensayamos edificaciones en dicho laboratorio, sometemos a
muros, vigas, columnas y edificios, a ensayos sísmicos a escala real y escala reducida. Y una cosa es verlo en el laboratorio, un laboratorio con inversiones cerca de $14 millones que tenemos en la Javeriana, y otra cosa es verlo en vivo, en directo. O sea, es absolutamente terrible ver esas imágenes, esos videos, porque en el laboratorio todos los edificios que hemos ensayado, pues finalmente uno sabe día, hora, minuto y segundo en el cual va a generar el daño, el movimiento sísmico y va a hacer colapsar las edificaciones que ensayamos. Pero cuando uno lo ve en el mundo real, en vivo e indirecto, pues entonces es bastante, digamos, impresionante. Estremecedor. Así es estremecedor. Y pues precisamente seguiremos trabajando para que a futuro no reconstruyamos la vulnerabilidad, que podamos lograr que la mayor cantidad posible de edificaciones en nuestro territorio sean diseñadas y construidas con la normativa sismorresistente, que es una normativa que en su primera etapa apareció en el año 1984, luego se fue actualizada en el año 98 y posteriormente fue actualizada en el año 2010. Y estamos digamos, próximamente a hacer una nueva actualización. Y ahí quiero ir a mencionar algo, y es que no podemos permitir que la amenaza sísmica con la cual diseñamos los edificios se disminuya. Hay estudios recientes que han propendido por disminuir la amenaza sísmica, lo cual es claramente un error. Es decir, este terremoto nos está enseñando que no podemos subestimar lo que puede generar la naturaleza, en cuyo caso, pues, en vez de disminuir la amenaza sísmica, debemos considerar es incrementarla para hacer edificaciones más seguras y menos riesgosas para los colombianos. Totalmente. ¿Y surgió esa idea de reducir la amenaza sísmica para los criterios de construcción? ¿En algún momento surgió eso? Incluso la semana pasada el gobierno saliente puso un proyecto de decreto. Ajá. El gobierno, digamos que terminó el viernes 6 de agosto. Durante esa última semana propuso un decreto con un estudio que hizo el Servicio Geológico de Colombia, en el cual se reducía la amenaza en varios lugares del país, incluso a niveles del 50% de la fuerza sísmica que utilizamos hoy en día para diseñarlo. Por fortuna, creo que el decreto no fue firmado, y pues lo más coherente y racional que podemos hacer es mantener los niveles de amenaza que tenemos en nuestra normativa. Obviamente. Y que ojalá ese estudio no se vaya a utilizar para el diseño de edificaciones nuevas en Colombia, porque sería bastante peligroso para varias edificaciones. Pues después de lo ocurrido, ese decreto lo van a meter al cajón, seguramente, si no es que a la basura. Espero que así sea. Bueno, es que el tema aquí es si se reducen, es todo un tema, ¿no? Si se reducen los criterios de amenaza sísmica para los permisos de construcción, pues eso abarata los costos y eso permite que se detone la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿a cambio de qué, no? Correcto, esas eran discusiones que nosotros teníamos y decíamos en el seno de las gremiaciones que si ya habíamos ganado unos niveles de seguridad, ya el país y la economía había absorbido esos costos que implica construir bien, que implica construir sismorresistente, pues ¿por qué deberíamos permitir que ahora diseñemos con un menor nivel de amenaza? Es decir, aquí estamos hablando de la vida de la gente, de la vida de las personas, y yo ponía sobre la mesa a uno de las personas que trabajaba en dicho servicio geológico, le decía, usted estaría tranquilo si va a diseñar una nueva edificación donde van a estar sus hijos y su familia, y vamos a diseñarla con la mitad de la fuerza sísmica. Pues es que creo que la respuesta coherente de cualquier persona es, pues por supuesto que no. Entonces nosotros no somos quienes para definir el riesgo que van a asumir los colombianos, en cuyo caso, pues lo más racional que deberíamos hacer es mantener los niveles de amenaza que tenemos hoy en día, y en últimas podríamos incrementar esos niveles de amenaza para hacer edificaciones más seguras para nuestros compatriotas. Ni más ni menos, pues en México nos ha pasado eso. Los vemos a la distancia con gran solidaridad, con un fuerte abrazo para Colombia, para ustedes por el momento que están viviendo. Y bueno, recordamos momentos que en México también hemos vivido de manera muy fuerte, con sismos devastadores, con sismos como el de 1985, el de 2017, que fueron sismos devastadores para México, y pues efectivamente se obligó a las autoridades a elevar los estándares de seguridad y los estándares de construcción, precisamente estando en zonas sísmicas. Así que los vemos con enorme solidaridad y empatía, Daniel, a los colombianos desde México, y les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí, y si no tienen inconveniente seguiremos hablando.
Muchas gracias. Sí, yo tengo un gran agradecimiento por México. Yo estuve precisamente en el año 2017 como parte de un equipo de colombianos que fuimos a revisar edificaciones. Aprendí muchísimo de todo lo que los mexicanos saben en torno al comportamiento sísmico. Y aparte de haber hecho los dos mejores mundiales del mundo, que es 1970 y 1986, me han enseñado muchísimo de ingeniería sísmica. Entonces les agradezco inmensamente. Todo junto. Estoy de acuerdo, Daniel. No, pues gracias a usted que estuvo en México, ahora lo sabemos, en 2017 colaborando con nuestro país y aprendiendo y enseñando a la vez lo que usted sabe para los expertos de México. Así que gracias por haber estado en esa fecha en 2017 y pues tal cual, los dos mejores mundiales y los mejores sismólogos de la región, los colombianos y los mexicanos. Le mando un fuerte abrazo. Le mando un fuerte abrazo, Daniel. Gracias por estar en el programa y seguiremos hablando. Buen día. Buen día. Hasta luego. Buen día y gracias a la Universidad Javeriana, una universidad muy importante en Colombia que nos ha permitido escuchar a uno de sus más importantes académicos, investigadores y especialistas. Pues así está el panorama. Se ha actualizado la información. La agencia Europa Press, saludos a los colegas de Europa Press que están actualizando la información permanentemente y nos dicen que se eleva a 169 los muertos por este terremoto magnitud 7.4 registrado en el noroeste de Colombia. Este terremoto registrado ayer con el epicentro en San José del Palmar ha dejado al momento 169 muertos y más de 660 heridos, según este balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Así que el desglose de las capitales del país no está incorporado los elementos informativos de las localidades aledañas a las capitales de Colombia. Estamos hablando de que se mantienen en alerta roja Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia. Así que han precisado en este último informe que el 97% de las víctimas mortales de las que se tiene constancia se han registrado en las capitales. Cali y Pereira son las cabeceras de departamento más afectadas, con 85 y 66 fallecidos respectivamente.